¿Todos me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenos días, señoras y señores, amigos y compañeros del sector de turismo. Gracias por venir a la segunda edición de Pensando en Circular, del Centro de Economía de Mallorca, aquí en el hermoso Hotel Sant Regis Málaga. Muchas gracias a Francisco Villa, CEO de Arabella Hospitality España y su equipo por brindar esta oportunidad y abrir las puertas para darnos una visión práctica de lo que significa asumir un compromiso hacia la sostenibilidad en el día a día de una operación hotelera. Sant Regis y Arabella Hospitality ya tienen una larga trayectoria con la certificación Green Key, así como el desarrollo del programa Green Evolution, y esperamos tener más información en detalle hoy. Para los que vienen la primera vez, esta iniciativa ha nacido en la Comisión de Turismo responsable del Cercle de Economía Mallorca, con el objetivo de presentar iniciativas tangibles. En lugar de traer ponentes al auditorio, pensábamos dar a conocer soluciones diversas en lo que es su factibilidad, eficacia, rentabilidad y utilidad en el entorno de una empresa y llevar a empresarios directamente al lugar donde pueden ver y tocar de primera mano estas intervenciones y interrogarlos. Hemos recibido maravillosos comentarios del lanzamiento de este ciclo en diciembre en el año pasado, donde hemos podido visitar la trastienda en el Club Robinson Cala Serena y aprender de la eficiencia energética y del agua con Miguel Galmes, director sostenibilidad en el 3 TUI Group, que Miguel está con nosotros, igual el equipo de Tina del Club Robinson que nos han atendido la última vez. Esta segunda edición de nuestro círculo está dedicada a la reducción de residuos y su encaje en la economía circular. En el último decreto ley 3-2020 del 11 de febrero de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo, establece las pautas para la reducción de residuos de un 20% respecto al 2010, antes de 2030, y la reducción del derroche alimentario de un 50%. Todavía, el 90% de los residuos orgánicos se eliminan como residuos mezclados en la isla. Según el último informe de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio de las Islas Baleares, se producen 474 kilos de residuos per cápita en todo el archipiélago. Aproximadamente el 86% del total de residuos municipales generados por las actividades comerciales proceden de los hoteles. Hoy tenemos el placer de estar con Francisco Balcázar, director de compras y sostenibilidad operativa de Arabella Hospitality, quien ha gestionado proyectos complejos de sostenibilidad en todas las propiedades del grupo y quien tiene un conocimiento profundo de las interconexiones en la cadena de suministro, y de él podemos escuchar hoy de primera mano cómo se gestionan los recursos y residuos de las operaciones diarias, pensando siempre en circular. Junto con Gaspar Ferragut, director de seguridad y de cumplimiento normativo medioambiental, vamos a ver en sitio más tarde las instalaciones y los vamos a visitar en pequeños grupos. Las prácticas de economía circular centradas en hacer el consumo más sostenible y cerrar los bucles de materiales requieren una fuerte colaboración en toda la cadena de suministro para potenciar el conocimiento, la innovación y crear sinergias poderosas. ¿Cómo pueden funcionar estas colaboraciones? Nos lo contarán Rafael Guinea Marlot, CEO de TIRME, y Tomeo Griscafre, CEO de la división IoT de Wireless DNA. Yo creo que a Rafael Guinea no haga falta mucha presentación.
ya que Rafael es una de las personas clave en la isla que ha conseguido situar al TIRME en una posición clave de liderazgo y promoción de un proyecto de economía circular con más de 30 organismos y con el objetivo de alinearse con el Plan Circular de España 2030 y conseguir, entre otros, la reducción del desperdicio alimentario y el incremento de la reutilización de los residuos recursos. Rafael posee títulos de Ingeniería Industrial y Máster Ejecutivo de la Business School. Rafael es el presidente de la Asociación Española de Plantas Waste to Energy, vicepresidente de la Confederación Europea de Plantas Waste to Energy y miembro de la Federación Española de Economía Circular. Para supervisar los sistemas de circularidad y proporcionar datos, el uso de soluciones tecnológicas de vanguardia adquiere cada vez más importancia en estas colaboraciones. Tomeo Miscafre, CEO de la división IoT de Wireless DNA, es cofundador de la empresa Vitaca y lo fundó cuando solo tenía 24 años, me comentaron. Es una empresa especializada en la digitalización del sector del agua y también es vicepresidente de GSBIT, Asociación Balear de Empresas de Software, Internet y Nuevas Tecnologías. Tomé posee títulos en Ingeniería Técnica Informática, así como Administración y Dirección de Empresas. Wireless DNA ha desarrollado una solución para residuos y para la monitorización de los residuos sólidos urbanos, que proporciona información en tiempo real del peso de cada contenedor y residuo. Con esta breve introducción, cedo la palabra a Francisco Vila. A continuación intervendrán Rafael Guinea, Tomé Miscafre y Francisco Balcázar y sus compañeros, y acto seguido visitaremos las instalaciones. Muchas gracias. El fin de semana pasado estaba con mi familia y con mi hija y les comenté que teníamos que aclarar unas palabras para introducir las jornadas en el Sant Reyes Maragall, que van ahora adelante. Entonces, bienvenidos todos al Sant Reyes Maragall. Estamos encantados de tenerlos a todos aquí y poder compartir humildemente nuestras prácticas en materia de circularidad, porque pensamos verdaderamente que el sector turístico de lujo, de apertura todo el año, de experiencias personalizadas, tiene mucho que ver con lo que es el turismo responsable. Y volviendo a mi hija, que tiene 12 años, me preguntó: papá, ¿qué es esto de la economía circular? ¿No? Y empecé a explicarle pues, la economía lineal, aquello que habla de que extraemos los materiales, los producimos, los consumimos y los tiramos, en contraposición con lo que es la economía circular, ¿no? Y empecé a explicarle que esto va de la vida útil, de diseñarlo bien, de reciclar, de reutilizar, de reducir, y me interrumpió a la quinta R y me dijo: pero papá, ¿esto no va a ser muchísimo más caro? Y yo, claro, la miré pues, pensando: qué chica más lista, tiene una hija de su madre, ¿no? Y me vino a la mente una palabra, una frase que se decía en los 90, que es la economía, estúpido. Estúpido no se lo dije, evidentemente, pero esta frase la acuñó Bill Clinton en las elecciones del año 90 aproximadamente, cuando competía con George Bush, que era el líder mundial, que había pacificado el Golfo Pérsico y había acabado con la Guerra Fría y parecía pues, el amo del mundo con popularidad del 90%. Pero Bill Clinton pues, consiguió, explicando la economía doméstica a las familias, explicando cómo llegar a final de mes, explicándoles un poco cómo cubrir sus necesidades más perentorias, una política mucho más cercana y ganó las elecciones ampliamente, ¿no? Y eso lo vinculó un poquitín a lo que debe ser la economía circular. Todos queremos llegar a final de mes. Las empresas también queremos poder pagar la nómina a final de mes. Quiero decir que no digo que este es suficientemente tanto buenismo medioambiental del nice to have, que esto evidentemente tiene que estar aquí, pero todos conocemos que los riesgos globales los define cada año el World Economic Forum y todos nos preocupa pues, el cambio climático, el fenómeno meteorológico extremo, nos preocupa la pérdida de la biodiversidad, pero mucho más
nos ocupa el poder llegar a final de mes. Y como empresas tenemos también la obligación de ser rentables, de pervivir en el largo plazo y por lo tanto el mensaje que quería decir hoy es que la parte más importante de la economía circular, por qué no decirlo, debe ser la economía. Pues la economía circular debe ser una herramienta, una palanca más para ser rentables, como lo es la digitalización, como es la innovación, como es la formación, mejora de procesos. Pues la economía circular es un mes a mes que estáis aquí para conseguir ser más competitivos. Y si me permiten, he inventariado pues 5 razones por las que intentaré convencerles, ¿no? 5 razones por qué la economía circular tiene que hacer el hincapié, sobre todo en la economía. Primero, porque provee de un marco analítico y sistémico de cualquier proceso que hacemos. Cuando lanzamos un producto o un servicio, pensamos siempre en términos de coste-beneficio, cuánto cuesta fabricarlo, cuánto cuesta producirlo, y si incorporamos criterios de economía circular, quizá conseguimos hacerlo más rentable. Hemos hecho un restaurante nuevo aquí, en el Sant Feliu Mardavall, restaurante Terra, Farm to Table, que hemos mirado evidentemente cuánto ha costado y qué beneficios esperamos obtener de él. Hemos hecho el plan de marketing, estudio de mercado, efectivamente, pero también hemos intentado incorporar criterios de análisis de economía circular, viendo de reutilizar materiales, viendo de reciclarlos, viendo de ver qué maquinaria elegimos para que sea económicamente más eficiente, intentando incorporar criterios económicos circulares dentro de la toma de decisión. El segundo punto, el más fácil, es que añade valor a través del uso eficiente de los recursos. La economía circular son ámbitos de energía, de agua, de movilidad, de material, de alimentos. Si nos pasamos en el agua, por daros un ejemplo, este hotel, cogemos agua del mar con una concesión para utilizarlo dentro del spa. En este hotel, hace 20 años, construimos ya un sistema de recogida de agua de crisis, que costó mucho dinero, pero que hoy en día nos sale rentable. Aquí hemos construido un sistema de riego con agua regenerada, que esperamos que el ayuntamiento nos dé permiso para aceptarlo, pero todavía esto es otra pequeña historia. ¿Vale? Estos criterios de uso eficiente de los recursos, ya nos decía mi abuela, la mejor economista circular que conozco, que me daba un cachete cada vez que tiraba el agua del vaso que me bebía al fregadero, en lugar de echarlo a las macetas. Esto se llama usar eficientemente los recursos. El tercer punto, muy importante para los mallorquines, es que estimula el asociacionismo. A todos nos cuesta asociarnos, pero ningún hotel es circular por sí solo. Este hotel está arriba, lleno de placas solares, no nos cabe ninguna más, pero evidentemente no es autosuficiente. Tenemos un huerto, lo he visto aquí, pero tampoco nos autoabastecemos. Necesitamos alinearnos, juntarnos con otros actores para convertir a Mallorca, a la región, como un destino circular. Ninguna empresa lo es por sí misma. El cuarto punto es que estimula la innovación, pero eso lo dirá mejor tanto Tilme como DNA, lo hacen mucho mejor que nosotros. Y el quinto y último son los aspectos reputacionales, tanto para los clientes que ya nos lo exigen, como para toda la región de Mallorca, porque se está empezando a hablar ya de que habrá competitividad de destinos en cuanto a la sostenibilidad. No solamente el clima, infraestructuras, experiencias, sino también cuánto de sostenible es un destino. Es importante la parte reputacional, tanto para clientes como para empleados, para atraerlos, para retenerlos y para incentivar su performance. Es muy importante seguir todos estos criterios de sostenibilidad. Con todo ello, evidentemente, conseguimos un incremento de valor propio, este incremento de rentabilidad o de competitividad, pero también conseguimos un valor para el entorno. Lo que llamamos un valor compartido, que es a lo que creo que tenemos que aspirar con la economía circular. Este es simplemente el mensaje que quería darlos, de bienvenida nada más, pero que no perdamos el tiempo tampoco en la economía. Muchas gracias, espero que disfruten. Bueno, creo que me toca a mí. Muchas gracias. Bueno, no sé, muchas gracias. Muchas gracias a Sant Reyes por la invitación, al Sector de Economía, por supuesto. Estoy doblemente en casa. A Chisco lo conozco hace muchos años
es como estar en casa, aquí en San Reyes, y es de Economía, soy un miembro del Parlamento hace muchos años, por lo cual estoy realmente cómodo y encantado de poder estar aquí. Yo creo que no voy a decir nada más, porque lo que decía Chisco, estoy tan alineado, y voy a contar lo mismo que él, con un poco más de detalle, que no sé si hacerlo circular y aprovechar que no voy a estar en tiempo, ¿no? Pero ya que estoy aquí, voy a intentar explicar el punto de vista que nosotros tenemos acerca del complejo camino hacia la circularidad real en los hoteles. Creo que aquí las palabras más importantes del título son complejo, porque es complejísimo. El mundo de la circularidad es tan complejo como el mundo humano que nos hemos montado, porque tienes que cambiar todos los sistemas de relación y de producción que hay en el sistema actual, que ya es complejo de por sí, pues intenta cambiar algunos criterios distintos, no solo económicos, que también, como decía Chisco, pero con una visión más amplia, y el camino, porque esto, como tantas cosas en la vida, es un camino, ¿no? Y lo importante es ir dando pasos, porque si intentas hacer todo de golpe, es abrumador y muchas veces te quedas paralizado, ¿no? He intentado resumir en la presentación. Nosotros en TIRM hemos hecho unos grandes pósters pensando con brainstorming y con grupos de trabajo en cómo alinear la circularidad distintos sectores, ¿no? Y fundamentalmente en Mallorca el más importante es el hotelero, llevamos muchos años trabajando. Y bueno, he intentado resumir todo ese póster enorme en el cual intentamos ver todas las interacciones, tanto de materiales como de servicios, como de energía y de información, en algo que yo intente poder explicaros, ¿no? Entonces, bueno, lo he dividido en 5 grandes bloques, y el primero es el ecodiseño de las infraestructuras. ¿Sí yo? Así. ¿Vale? Infraestructuras. Vamos a empezar diciendo, bueno, tú tienes un sistema, tú tienes un hotel, ¿vale? Un hotel tan espectacular como este. Dices, bueno, pues vamos a ver cómo diseñaría yo el hotel para intentar hacerlo lo más circular posible, ¿no? Entonces nos fijamos en las infraestructuras. Ahora ya funciona. Pues sí, ha sido todo. Sí. Vale, lo primero que ya hemos estado hablando esta mañana, bueno, ¿cómo haces el hotel, ¿no? ¿De qué materiales lo hago? Es verdad que si ya lo tienes hecho, lo mejor que puedes hacer es mantenerlo en pie. ¿Vale? No hay nada más circular que no cambiar las cosas, salvo que no sean seguras ni para las personas o para el medio ambiente, ¿no? Entonces tienen que ser seguros, pero si tienes que hacer algo nuevo, que lo normal es que tengamos que hacerlo en el sector hotelero, pues cada X tiempo, 10 años, hacer una reforma para ponerlo al día, pues fijarte mucho en la deconstrucción de eso, ¿no? Porque dentro de 10 años querrás volver a cambiar, ¿no? Entonces, ahí lo veremos luego cuando hablemos del ecosistema económico y empresarial, pues buscar cómo sería capaz yo, una vez que acabe lo que yo considero la vida útil de ese servicio, de ese diseño, cómo puedo acabar y cómo puedo hacer que los materiales que he utilizado, no incluso los materiales, sino los objetos funcionales que he utilizado tengan una segunda vida, una tercera o una vida en la construcción casi infinita, ¿no? Más allá de nuestra visión vital, ¿no? Voy a tocar muchos temas y muy rápido, pero bueno, voy a intentar no dejarme ninguno fuera, ¿no? Energía, yo creo que hemos hecho todos un máster en los últimos 10 años, ¿no? La energía, pues evidentemente, como todo lo que ha dicho Chisco antes, pues eso yo lo voy a ahorrar, ¿no? Al final tiene que ser renovable. Eso no es un nice to have. O sea, en el día de hoy hay que tener energía renovable. La energía renovable se puede tener. ¿No puede tenerla todo el mundo? No, porque no hay una producción para todo el mundo. Pero es un diferencial que hay que ir a por él, que el precio diferencial de tener las energías de origen a no tenerlas a día de hoy hace que haya que ir a por ellos. Es verdad que la oferta y demanda hará que llegue un momento en el que habrá que pelear por las garantías de origen. Bueno, pues hasta que llegue ese momento es un must-have. Local, ¿por qué local? Porque siempre hablamos que la mejor energía es aquella que no se utiliza. Y si tenemos energía de la central de Almaraz en Extremadura, hasta que llega hasta aquí, pues has perdido un 15, un 10%, ¿no? Un 20%. Entonces, cuanto más local, menos pérdidas tienes, más renovable es, más control tiene, y sobre todo en el relato de dónde sale esa energía es más fácil hacer el relato, que luego hablaremos, pero el relato es muy importante. Es muy importante transmitir a los clientes, a los proveedores, a la sociedad en general, por qué hacer las cosas. Y luego ya hablamos de regenerada e inteligente, ¿no? Que es un poco lo mismo. La energía, cuando hablamos de energía inteligente y de energía regenerada, es que hay que empezar a pensar un poco más allá, ¿no? Si yo tengo una energía para mantener este cuarto a una temperatura,
pues a lo mejor el aire que saco de este cuarto, de esta habitación, tengo que pensar en regenerar o utilizarla en nuestra habitación o en unas habitaciones inferiores en el que requiera esa temperatura antes de sacarlas fuera y empezar a pensar todo de manera sistémica, ¿no? La iluminación inteligente, lo más evidente es, energía inteligente es la iluminación, ¿no? Oye, ¿cuánta luz necesito en cada sitio, en cada momento, ¿no? ¿Queda bonito tener luz fuera o no queda bonito tener luz fuera? Prefiero ver el mar. O le pongo sensores para que se ilumine en cada momento. Bueno, todo esto, en cada sitio, lo importante es, hablábamos antes del ecodiseño, ¿no? Pensarlo todo y pensarlo todo previamente, porque luego, durante la repetición, durante el tiempo, hay realmente acciones que son muy efectivas y que realmente producen un cambio. Agua. También hemos hablado del Chisco y se habla en general, ¿no? El agua es el gran reto y va a ser uno de los grandes elementos a gestionar en los próximos años. Con el cambio climático todos estamos viendo y estamos viendo ya que el agua es un recurso que tendremos que gestionar de una manera muy distinta a la que lo veníamos gestionando. Tendremos menos agua y cuando lo tengamos la tendremos de golpe. Con lo cual ahí hay que hacer un enfoque inteligente, ingenieril o como queramos hacerlo, de cómo gestionamos ese agua. ¿Vale? Pero de una manera interna hay que tener muy bien calculados los ciclos de uso, dónde entra el agua, dónde la uso, dónde la saco, cómo la separo. No hay solo aguas grises y aguas negras, hay mucho más gama de aguas. Ver qué agua me vale para cada cosa y darle muchos usos, ¿no? La molécula de H2O, aunque se mezcle con muchas otras cosas, pues a lo mejor no te vale para beber, que es beberla muy pura, pero para el resto, un montón de resto de actividades te va a dar. Entonces, ese aprovechamiento y acabando por esa regeneración, que lo hablamos, antes oíamos a Chisco que hablaba del agua regenerada de Cambia 2000, que puedo utilizar aquí. Bueno, pues esa agua regenerada, en un ecosistema empresarial como Mallorca, por ejemplo, puedes aprovecharla de terceros, hay una depuradora cerca, pues ir a por el agua regenerada que utilizas como sistema, como municipio, como isla, ¿vale? Pero si no, también hay regeneración que se puede hacer dentro de los propios hoteles, ¿no? Estoy pensando en un hotel que esté en un sitio alejado, en un sitio muy aislado, en un país en el que no tengan estas infraestructuras. Bueno, pues la tecnología te permite ir a infraestructuras en las que tú puedas regenerar, en las que tú puedas hacer un aprovechamiento y que además te sea más económico, ¿no? Aquí el precio del agua, es verdad que la gran ventaja de estos flujos es que tienen precio. Es verdad que el precio probablemente no incluye las externalidades, ni de la energía ni del agua, pero tienen precio y ya todos nos suena y hemos trabajado en optimizarlos, ¿no? Hay que optimizarlos mucho más allá, pensando no solo en el precio, sino en el uso y el aprovechamiento de los recursos y en un precio a futuro superior, ¿no? Y en cuanto al entorno, cuando diseñamos un hotel, el entorno es fundamental, ¿no? No es lo mismo un hotel en este sitio donde estamos que en Alcudia, que en Santo Domingo, que en medio de una montaña, que en medio de una selva, ¿no? Es evidente, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta todo el ecosistema, qué tipo de interacción tenemos con el ecosistema más cercano, con el ecosistema, con la parte social, muy afectado por lo visual. Yo siempre digo, he hablado con muchos amigos de hoteles, yo soy ingeniero industrial, vengo del mundo de la industria desde hace ya muchos años, y yo he visto cómo las industrias han sido echadas de muchos sitios en los que habían sido muy deseados. Entonces la industria tuvo el ciclo de ser muy deseada, de montar industrias era un beneficio para cualquier pueblo en esta industria, tenía servicio de empleo garantizado, a pasar a que si al no tener una vinculación social con el entorno social cercano, pasa a ser algo que no le gustaba a la gente, que querían echarlo, que le quitaba, que tenía impacto visual, que tenía impacto contaminante, que les generaba atascos, y acabaron echando las industrias de los sitios. Eso lo hemos visto en España, ¿no? Pues hay que vigilarlo mucho porque los hoteles pueden ser una industria local en la cual el propio entorno diga, oye, váyase, ¿usted tiene un negocio? Bueno, pues váyase, pero no quiero, y al final esa presión existe, ¿no? Tiene que ser accesible para la sociedad, no tiene que funcionar, no tiene que impactar de manera negativa en el entorno. Y cuando digo que tiene que ser inclusivo, es lo que decía antes, ¿no? Hay que incluir a la sociedad dentro del diseño de interacciones del propio hotel. Regenerativo, lo he puesto en rojo, porque yo creo que es una palabra que cada vez oímos más, y va más allá de la sostenibilidad. Hay que procurar que en aquellos flujos en los que podamos ser, nuestra actividad puede ser regenerativa, es decir, puede mejorar el medio ambiente que recibimos, hay que hacer una apuesta clara por hacerlo. ¿Por qué? Porque no vamos a ser capaces de hacerlo en todos los flujos.
Hay muchos flujos que al final intentaremos minimizar el impacto, pero minimizar no quiere decir eliminar. Entonces hay que procurar buscar puntos de compensación en aquellos sitios. Por ejemplo, imagínate que aquí podríamos hacer una actuación en la cual logramos, mediante ciertas infraestructuras, mejorar la pradera de posidonia que tenemos aquí delante en la cala y además mejoras la biodiversidad, contabilizas que hay muchos más peces por otro lado, etc. Bueno, pues ese impacto positivo a nivel global compensará otros impactos que tendrás. Bueno, tú traes muchos recursos de fuera, traes materiales que consumes, que al final reciclas, intentas, pero que al final tienen un consumo de territorio y de tierra, ¿no? Entonces, la regeneración, el buscar focos regenerativos es fundamental para compensar y para tener un impacto general lo más cercano a cero o regenerativo, que sería lo ideal, ¿no? Eso en cuanto al ecodiseño del hotel, ¿no? Ahora, después está el ecosistema. Y el ecosistema, cuando hablamos de eco, está eco, todo es un ecosistema, lo asociamos a los pajarillos y las plantas y los animales. Y el ecosistema aquí, me gustaría hablar del ecosistema económico. Ecosistema. Ese sistema es realmente donde se desarrolla la economía circular en nuestro entorno, el tejido empresarial, ¿no? Es la economía circular solo tiene sentido, y lo complejo de la economía circular es que nadie la puede hacer solo. Depende de las relaciones. Tienes que generar confianza, tienes que generar conocimiento, tienes que enseñarle a otras personas lo que haces y cómo lo haces. Y tienes que estar dispuesto a cambiarla cuando tienes el feedback de que cómo lo haces no le encaja exactamente a todo. Y esto es la economía, es el día a día de la economía, pero con un enfoque distinto. Eso es complicado, ¿no? Por eso tenemos que buscar qué simbiosis, sinergias tenemos con todos nuestros proveedores, ¿no? Hablamos de la cadena de suministro. Empezar a ver nuestras cadenas de suministro, eso es muy complicado, ¿eh? Mucho más amplias. Es decir, primero, nosotros siempre tenemos nuestra cadena de suministro, pues seremos nuestros clientes, pero habrá que hablar con nuestros clientes para ver quiénes son los proveedores de nuestro cliente. Y quién es el proveedor del proveedor de nuestro cliente, y ver exactamente todo ese material cómo evoluciona, hasta llegar a mí, que yo soy el que genera la demanda. Pero incluso hay que empezar a mirar abajo, a gente como nosotros, como Tim, decir, bueno, y ese producto, una vez que yo lo uso, lo desecho, ¿quién y cómo me lo va a tratar? Y cómo, entonces, la cadena de suministro, verla entera, no es labor de ninguno, es labor de todos, ¿no? Entonces, todos tienen que participar y cooperar. Eso tiene su complejidad, ¿no? Ver la disponibilidad de recursos que tienes a tu alrededor, ver cómo gestionas ese ecosistema y cómo empiezas a generar un entorno competitivo, que la competencia no se base solo en criterios de calidad y de coste, que también, sino también el criterio de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que uno de los grandes logros que estamos teniendo en Mallorca se está apostando decididamente por la sostenibilidad del turismo. No somos el único sitio que se apuesta, pero somos un sitio donde se apuesta decididamente. Y eso yo creo que es evidente para todos, que está generando un ecosistema en el cual la gente empieza a competir, los proveedores de servicios y de materiales, no solamente en calidad y en precios, sino también en sostenibilidad, ¿no? Esto crea una riqueza, la competencia es la fuente de innovación más importante que hay, que es lo que hace que una sociedad pueda empezar a entrelazarse con criterios de sostenibilidad, ¿no? Esta materia es sostenibilidad. Yendo al residuo recurso, bueno, estoy en la cadena, lo que decía, la cadena de valor hacia arriba, la cadena de valor hacia abajo, una vez que generas el residuo, ¿no? Y hablando un poco del motivo de hoy. Al final, tenemos que tener todos claro, me imagino que todos más o menos lo hemos visto, la parte de los criterios de Allen MacArthur, empezar a separar ciclos, los ciclos técnicos de los biológicos. Aquí voy muy por encima, básicamente lo biológico es lo que la Madre Tierra ha diseñado. La Madre Tierra ha diseñado desde el origen de los tiempos de tal manera que se recicla, se reutiliza y se composta solo. ¿Vale? Entonces, lo que hay que procurar es separarlo y, como mucho, agilizar esos tiempos que utilizaba la Madre Tierra cuando había 1 millón de habitantes humanos, ahora que hay 8.000 millones, ¿vale? Pues gestionarlo. Y la parte técnica, gestionarla de una manera mucho más técnica, mucho más compleja, teniendo en cuenta qué son los recursos, intentando reparar, reutilizar, reciclar, recuperar materiales y, en último caso, la energía, si no se puede otra cosa, y, por supuesto, empeñarse de manera continua en ver dónde estamos y en asegurarse que ninguno de los materiales que nosotros utilizamos acaba en un depósito, en un vertedero, ¿no? Eso es lo peor que nos puede pasar, y eso es un impacto, y a nivel reputacional, como hablábamos antes, es un impacto que vas a dejar a los nietos de los niños pequeños que tienes ahora, ¿no? Entonces, a nivel reputacional no es sostenible.
Pues lo que hay que procurar es intentar escalar, intentar dejar la menor huella posible hasta llegar a una parte ya regenerativa, ¿no? Que sería lo ideal que hablábamos antes, ¿no? Pero tenerlo en cuenta de nuestra cadena de suministro, igual que tenemos en cuenta a nuestros proveedores, tener en cuenta la parte de abajo de nuestros materiales. Cadena de suministro. Aquí lo que hablaba, yo creo que en la compra verde, ¿no? Que se habla, muchísimas empresas están trabajando, todos tenemos o deberíamos tener protocolos de compra, cómo compramos, qué checklist tiene que tener cualquier proveedor para poder ser proveedor nuestro, ¿no? Y lo que hay que intentar es ir un poco más allá y ver su cadena de suministro, ¿vale? ¿Cómo es su cadena de suministro? ¿De verdad es saludable, ecológica, innovadora? ¿De verdad tiene alianzas, aguas arriba que le mantengan que tú seas consciente de verdad que ese tomate, bueno, aquí tenemos un proyecto muy bonito de circularidad, que ese tomate de verdad se ha hecho de manera ética y ecológica e innovadora y no se ha hecho en un sitio de explotación con agua de un acuífero protegido? Bueno, saber eso no es tan fácil como parece, pero es cuestión de empezar a trabajar, ¿no? Y hablamos de materia orgánica, pero pues, lo mismo nos vale con los plásticos, con los materiales en los que metemos el agua, en fin, con todos los materiales que tenemos, ¿no? Combustibles renovables, empezar a incorporar nuevos combustibles renovables, aquellos sitios donde no podemos sustituir los combustibles ordinarios, en fin, ser agentes de la transformación que nos está viendo. Entrando nada más en los residuos. Aquí tendría que haber puesto recursos en los residuos, ¿vale? Más centrado en exactamente qué materiales gestionamos, ¿vale? Nosotros, al final, el enfoque es... El gran cambio para la gestión de residuos es dejar de hablar de basura o de residuos. Es hablar de materiales muy concretos, porque es la única manera de darles un valor, de que no sea algo difuminado, algo gris, que va en una bolsa, sino distintos materiales que han pasado por un proceso y porque yo me beba una botella, el plástico sigue siendo el mismo que había antes y es que ahora parece que es otra cosa que tira, ¿no? Entonces, es el mismo y lo que hay que hacer es gestionarlo adecuadamente, ¿no? La primera gestión importante es gestionarlo por separado. Cualquier cosa que se mezcle, cualquier cosa impura, es muy complicado de reciclar, por no decir imposible. Entonces, enfoque para los distintos procesos, alimentos, pues por supuesto, ecológicos, intentar que sean lo más ecológicos posibles, no tanto con la etiqueta ecológica, que también está bien, sino en todo el proceso de fabricación. Bueno, al final, si en el mundo vivimos 8.000 millones de personas, es gracias a los fertilizantes fósiles, eso es así, en cualquier libro que lo veas es así, pero es verdad que hay que intentar forzar para cambiar el modo en el que gestionamos toda nuestra comida, cómo la producimos, ¿no? Está el ecodiseño de platos, lo cual sabéis mucho más que yo, cómo diseñar el plato para que sus componentes sean de una procedencia ecológica y que sean igual de ricos, igual de saludables, pero que además tengan un relato detrás, ¿vale? Y que ese ecodiseño nos permita utilizar los materiales que no se consuman en unos segundos platos. Estoy hablando de cosas que sabéis hacer mucho mejor que yo y que además te reduzca el desperdicio alimentario. Y aquí añadir y procurar que en toda esta cadena de suministro, esta separación de la materia orgánica, ¿vale? Hablamos de los productos biogénicos, de los técnicos, que acabe, asegurarse de que no acaba en un depósito, en un vertedero, que genera metano. Y es de los equilibrios, yo digo que la materia orgánica es de las cosas que mal gestionadas generan un daño tremendo al planeta, ¿vale? Porque generan metano, que es 26 veces más importante para efecto invernadero que el CO2, te genera contaminación biológica, te genera un montón... Y bien gestionado son recursos que vuelven al sistema alimentario, con lo cual es un foco importante, ¿no? Plásticos. No solo uso, o sea, que no haya plástico de solo uso. Esto, si hubiéramos hablado hace 6 años, sería muy complicado, pero se ha hecho una evolución tremenda. Mucho gracias al empuje, al menos en la experiencia que vivió de muchos hoteles que han cambiado su forma de compra. Y ahora es mucho más sencillo que hace tiempo el no tener cosas de un solo uso. Y se puede, es algo que se puede, se ve que se puede. Las no monodosis, nos hemos acostumbrado todos a tomar muchísimas monodosis. La monodosis es justo lo contrario de lo que queremos hacer, ¿no? Es más envoltorio que café, por ejemplo, cuando hablamos de monodosis. Buscar que sean reciclables y seguros. Reciclables, es muy complicado ser reciclables. Reciclables tienen que ser materiales puros. Siempre fijaros que sean materiales puros. Cualquier material combinado no es reciclable. Vas a llevarlo a reciclado y cuando acaba la cadena se rechaza. Porque no puedes reciclar, no puedes hacer
con materiales combinados no logras hacer un material nuevo. Y que sean seguros, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, nos hablan de materiales que son degradables, biodegradables. Bueno, no tiene que acabar nada el medio ambiente, ¿no? Hay que intentar gestionarlo todo y que todos los plásticos vayan por la vía que tienen que ir, si no tenemos más remedio que cogerlos. Y mirar mucho la estrategia de packaging, porque podemos comprar unos materiales muy sostenibles, muy reciclados y muy poco de plástico, pero que nos vengan en 4 envoltorios, con burbuja, con plástico, con una caja, y pesa más todo el packaging que el propio material. Entonces hay que insistir también ahí en el procedimiento de compras, porque en el suministro decir, oye, pero ¿cómo? No qué me traes, sino cómo me lo traes, ¿no? Textiles, uno de los grandes focos que hay ahora en el sector residuos son los textiles, ¿no? Porque hasta ahora no lo habíamos hecho, perdón, ni puto caso. Entonces vemos que hay muchísimo textil en los residuos, que es un material complicadísimo de gestionar, que hay mucha rotación, y lo más complicado de los textiles es, bueno, el cradle to cradle, se está intentando hacer de la cuna a la cuna. Lo más complicado es que no hay nada, o cada vez hay menos textiles puros, y no se pueden reciclar. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Buscar que sean orgánicos. Orgánicos estamos hablando de algodón, estamos hablando de lana, pero que sea solo de algodón o sea de lana, ¿vale? Eso es fácil de reciclaje. Si son de nylon, intentar buscar que sean solo de nylon, para que puedas reciclar las fibras, porque si tienes poliéster 25%, 25%, eso es irreciclable, por definición, ¿no? Entonces, y al ir demandando estos productos, vas cambiando la cadena de suministro, vas cambiando el diseño de los productos. Electrónicos y componentes técnicos. La electrónica cada vez es más complicada, que hay gente que sabe mucho más de electrónica de tecnología que yo, y sin embargo nos seguimos metiendo en cosas que no sabemos hacer. Entonces, hay que cambiar el chip, muchas cosas. Nosotros que queremos luz o lámparas. Nosotros queremos equipos de aire acondicionado o una temperatura fija. Entonces, el paradigma que hay que cambiar es decir, oye, yo no voy a comprar aires acondicionados. Yo voy a contratar a una empresa que me dé servicio de frío. Y los aires acondicionados me los ponen ellos, me los gestionan ellos, y yo le pagaré por cada metro cuadrado que tenga la temperatura que tengo que tener en el momento que tenga, con garantías de que lo tengo bien, de funcionamiento, de disponibilidad, y además el día que se estropee ese aire acondicionado me lo cambia él. Y él ya procurará que los aire acondicionados que me traiga, cuando él se los lleve, en vez de tirarlos a la basura, los procurará diseñarlos de tal manera que pueda reutilizar la mayoría de los componentes que tiene, porque le va a interesar, porque le va a ser económico, ¿no? Eso es el cambio a utilizar productos asequibles, ¿no? Y no como un producto. Modulares, por supuesto, reciclables y reciclados, y con una vida útil amplia, pero sobre todo la vida útil que se gestione él, porque le va a interesar a él que tenga una vida útil amplia. Porque él me da un servicio, si lo puede amortizar a 5 años en vez de a 2, pues va a ganar dinero. Y el tema mobiliario. El mobiliario, también, igual que hablamos de las infraestructuras, es muy sencillo, pues procurar que sean ecodiseñados, la madera está ecodiseñada en serie, hasta ahí podemos leer, desmontables, reciclables, reciclados, y el upcycling. Cuando hablas del upcycling, que es el recycling por hacia arriba, aquí hay ideas, hay proyectos muy bonitos que tienen la parte social detrás, ¿no? Es decir, yo cuando cambio todo el mobiliario, puedo simplemente sacarlo fuera, si está roto, intentar gestionarlo con el municipio para que se gestione como residuo, o puedo tener un acuerdo con la comunidad cercana para darlo a una residencia de ancianos, o puedo hacer una subasta de los empleados, en fin, intentar siempre darle una pensada más para que la funcionalidad de ese objeto se perdure en el tiempo. En tono social, ya lo he hablado un poco antes, pero el gran cambio del ecosistema es que supone un cambio de hábitos de todos, ¿no? De los trabajadores, pero también de la sociedad que tenemos alrededor, de toda nuestra cadena de suministro arriba y abajo. ¿Vale? Entonces, los trabajadores dentro de la empresa, darles formación, decirles cómo tienen que trabajar a partir de ahora, hace que en su día a día hay cosas que tú no eres capaz de gestionar, en cómo limpian esta tarima, en cómo lo ponen, el día que tengan que encontrar, que cambiar este cable, etcétera, que empiecen a tener conceptos, empezar a cambiar el modelo de las comunidades. Eso yo creo que a nivel mayor que estamos viendo un cambio importante en concienciación, experiencia del usuario, en la digitalización, y sobre todo que el tener turismo sostenible, lo que va a intentar cambiar es que lo que vas a intentar tener son turistas sostenibles, ¿vale? El valor añadido que tú quieres vender, lo que va indefectiblemente a traerte es gente que va a elegirte a ti en vez de a otro
porque es más sostenible. Entonces, no digo, porque no es exacto, que esa persona cuando venga a un hotel tenga que tener una constante formación sobre qué verdes somos y qué bien hacemos, pero sí que por el perfil de la persona que venga, sí que tenga la oportunidad de coger ideas y de ver cosas y que se vea sorprendida, no solamente por el servicio que se le da, sino porque, oye, mira, esto que se hace sostenible aquí, yo no era consciente de que pues, se podía hacer así, ¿no? Yo creo que eso es una experiencia a intentar forzar en el camino de la sostenibilidad. Al final, yo esto lo he hablado con muchos amigos que están en hoteles, es decir, el objetivo último debería ser que cualquier persona que esté de vacaciones en Mallorca, en nuestra isla, sea mejor para el planeta que esa persona esté aquí a que se hubiera quedado en su casa. ¿Vale? Esto es una idea muy amplia porque tiene que meterse en un avión, tienes que contarlo todo, tienes que hacerlo aquí, pero no es descabellado. ¿Vale? Entonces, depende de dónde vengan, decir, oye, en vez de quedarse usted con su calefacción en Estocolmo, pues usted se me va a venir aquí una semana, ¿vale? Va a venir a un hotel en el que su huella no es que sea negativa, es que es positiva, voy a ver cómo hago para que el avión compensar su huella, y para el planeta va a ser mejor que usted esté aquí a que esté en su casa, ¿no? Entonces, por lo menos desde mi punto de vista sería lo ideal para de verdad dar una vuelta a tal como concebimos el turismo. Y por último, la huella de carbono. En cambio climático, la circularidad está muy bien, es parte de un todo, pero la huella de carbono yo creo que es el mayor reto que tenemos todos, pero sobre todo es el tema de sostenibilidad que más va a influir en el futuro de todas las actividades económicas humanas que tenemos, ¿no? Hay que mapearlas, hay que intentar empezar a medir todas las fuentes que tenemos. El alcance 3 es probablemente lo más importante de los hoteles, todas las industrias tenemos alcance 1 y 2, el alcance 3 que es el más complicado de medir, pero que con mucha digitación se puede medir. Por supuesto, era por el producto local de kilómetro cero, por el tema de emisiones y por lo que hemos hablado del efecto social, del efecto LOTIN, energías renovables, huella hídrica, salud, trabajo de diversidad. Y aquí hay un tema reputacional, que antes también lo decía Francisco. Yo creo que hay que intentar tener en la cabeza que, tal como parece que va a venir, decir el futuro es complicado, pero la ciencia para eso está, el cambio climático va a tener una afección tremenda en la vida de todos. Va a cambiar mucho nuestra sociedad, va a cambiar mucho los empleos, va a cambiar mucho la sensación que tenemos de vida. Y la sociedad va a tender a buscar culpables. Entonces tú ahí tienes que, ya desde el punto de vista reputacional, tienes que dejar claro si eres parte del problema o eres parte de la solución. ¿Vale? Entonces, esto es la mujer del César, ¿no? Hay que serlo y parecerlo. Entonces, el cambio climático es algo que va a cambiar absolutamente nuestra vida, va a influir de manera tremenda en cómo se percibe cualquier negocio en el mundo, y si va a acabar, si está intentando borrar de la faz de la Tierra el sector petrolero, imaginaos cómo queda el sector. Entonces, hay que adelantarse, hay que cambiar, hay que ser parte de la solución, hay que creérselo y hacerlo, porque si no, reputacionalmente vas a estar fuera de la economía, ¿no? Vas a estar cerrado. En mi opinión, y yo creo que es algo que hay que planificar desde el punto de vista ya de gestión empresarial estratégica. Y bueno, damos repasos, espero no haber dado mucho rollo, he intentado tocar muchos temas de manera muy genérica. Sé que habéis tenido otras charlas en las que se ha ido mucho más a grano porque dan una imagen un poco más amplia. Y yo creo que sobre todo, volviendo a cuando empecé, ¿no? Es la complejidad de cuántos flujos hay, cuántas interconexiones, la necesidad de tener confianza y de generar confianza con todos los stakeholders y el camino, ¿no? Es un camino, esto no va a acabar nunca y hay que empezar a caminarlo, y una vez que lo vayas caminando vas a adquirir unas competencias y vas a adquirir una posición competitiva que te va a hacer estar en una posición privilegiada respecto al resto, ¿no? Y eso es de lo que se trata la parte de economía de la economía. Así que nada, muchas gracias.
Buenos días a todos. En primer lugar quería dar las gracias tanto al Círculo como a la Vela, en especial a Francisco Alcázar, por darnos la oportunidad de estar aquí y presentar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Brevemente os explicaré quiénes somos para que nos tengáis ubicados. Somos el grupo WDNA, somos una empresa mallorquina con sede en el Parvit, en Palma, y oficina en México, y ofrecemos servicios y soluciones basadas en I+D, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos 3 áreas de negocio. La parte de telecom, donde monitorizamos y optimizamos redes de telecomunicaciones a nivel nacional, redes de primer nivel, tanto en España como en México. El área de Atmosphere, donde estamos especializados en servicios de meteorología y cambio climático. Y en el área de IoT, Internet of Things, donde desarrollamos proyectos de sensórica para diferentes multiverticales enfocados en dos ámbitos, en la parte de residuos y en la parte de agua. Actualmente somos unas 80 personas, donde el 90% somos titulados en ingeniería, telecomunicaciones, informática, físicos, matemáticos, etc. ¿De acuerdo? Nacimos en el año 2014 y bueno, aquí vemos unos hitos importantes de la compañía. Pero bueno, destacar que en 2017 incorporamos al grupo Meteoclim, que era una spin-off de la Universidad de les Illes Balears, que es la especializada en meteorología y cambio climático. 2021, final del 2021, incorporamos al grupo en el área de IoT la empresa Bitaqua, Bitgroup, que nos ofrece toda la parte de sensorización de agua. Y a principios del 2020 pusimos en el mercado la solución que hoy explicaremos en más detalle, que es la monitorización de residuos waste, ¿de acuerdo? Sensor inteligente waste, bueno, ¿qué es un sensor IoT, no? La tecnología IoT. Un sensor de IoT no es nada más que un elemento electrónico que nos permite pasar magnitudes físicas o químicas al mundo virtual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de esta manera podemos medir lo que alguna actividad de nuestra operación del día a día y gestionarla de manera digital. En este caso nosotros hemos desarrollado una solución de sensórica para medir los kilos generados de residuos en los hoteles a tiempo real en los diferentes tipos de contenedores de basura. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues el problema era que las compañías hoteleras teníais la necesidad de poder monitorizar y tener el dato de cuántos residuos generabais en vuestro día a día y por fracción, ¿no? La operativa en aquel momento pues, era que los operarios de los servicios técnicos tenían que coger los contenedores, ponerlos sobre una báscula, anotar el dato en una libreta, luego subirlo a la plataforma, etc., ¿no? Era una operativa, era una metodología de trabajo que era muy complicado, y cuando el hotel está en pleno funcionamiento es una operativa, es una metodología de trabajo que es totalmente ineficiente, ¿no? Porque el día a día del hotel te come, el servicio técnico tiene sus problemas del día a día y es imposible hacer esta operación. En el 2018, desde el sector hotelero nos llega el reto de poder diseñar alguna solución para que vosotros tengáis el dato a tiempo diario por fracción. Lo que os interesa es el dato de saber cuántos kilos hemos generado de plástico, de vidrio, etc., ¿no? al día, y totalmente transparente para vosotros. Dicho y hecho, cogemos el reto y empezamos un proyecto de I+D, porque en el mundo no había ninguna solución que pudiese dar este servicio. En el 2018 empezamos a trabajar en un proyecto de I+D para poder buscar una solución a este proyecto, y a principios del año 2020 ponemos ya en el mercado algunos prototipos de la solución que habíamos encontrado, ¿no? ¿Y en qué consiste esta solución? Esta solución se ponen unos sensores IoT en los diferentes cubos de basura. Los de 120 son los típicos de cocina, 240, los de 4 ruedas, que son los de 800 o 1000 litros que normalmente están en el exterior, para poder monitorizar los kilos de residuo que se generan en cada una de las descargas, ¿de acuerdo? Luego veremos en la otra diapositiva cómo se visualizan estos datos. Es una solución que es totalmente transparente para la operativa del día a día del hotel, no implica ninguna operativa que es de pesaje, simplemente se tiene que hacer la operativa del día a día de vaciar los cubos de basura, como se está haciendo
actualmente, y ya nosotros cogemos el dato, lo transformamos hacia la plataforma para que sea una información útil para vosotros, ¿de acuerdo? Es un sistema que va con comunicación inalámbrica, con batería, no hace falta tener gran despliegue de comunicaciones, una red de comunicaciones muy básica de IoT y una plataforma software web, ¿no? La plataforma es totalmente integrable con multivertical. A nivel de características del sensor, como tengo poco tiempo, no entraré en demasiado detalle, pero por ejemplo, estos sensores también incorporan un sensor de temperatura que nos permite, en el caso de uso de un hotel, saber si un contenedor de orgánico está o no está dentro de la cámara frigorífica, o un contenedor, por ejemplo, que esté en un entorno más urbano, saber si este contenedor tiene fuego o no tiene fuego, ¿no? Hay según qué municipios que tenían unos problemas graves de pirómanos, y gracias al sensor pues, se puso remedio al problema de los pirómanos, ¿no? Geoposición de dónde está el contenedor, etc., ¿no? Hay unas diferentes características adicionales al funcionamiento principal del contenedor. Bueno, tenemos el modelo de utilidad registrado en el Gobierno de España, ya que es un producto que básicamente es único en el mundo, ya que casi todos los contenedores sensorizados van por volumen y no por peso. En cuanto al valor que aporta el proyecto, bueno, el valor que aporta de forma directa es claro, ¿no? Os da el dato de forma automática de los kilos que estáis generando de residuos para poder vosotros desarrollar los planes de reducción y saber de dónde se parte y tener los KPIs para saber si los programas que estáis ejecutando son correctos o no son correctos, ¿de acuerdo? Para ver la reducción del residuo. Se integra dentro de una monitorización multivertical. En una misma plataforma puedes monitorizar diferentes verticales de vuestro hotel, agua, residuos, energía, etcétera, que esto luego nos permite poder cruzar estos datos y mediante inteligencia artificial pues sacar patrones varios de las diferentes verticales. Y luego, como valor adicional al propio sensor propiamente dicho, pues tenemos que el sensor está fabricado con plástico reciclado, ¿de acuerdo? Actualmente en un 70% es plástico reciclado, y a medio plazo lo que queremos es coger estos residuos de los propios hoteles de plástico y que no sea un residuo, sino que sea una materia prima para poder luego volver a fabricar el sensor y así darle un valor añadido al producto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pasaríamos, como ha dicho Rafa Guinea anteriormente, de un residuo a un recurso, ¿no? Y este recurso lo transformamos en un producto de valor añadido y nos permite exportar este producto. No simplemente que se consuma dentro de la isla, sino que podemos exportar este producto. También le damos un punto de social, la fabricación, la cadena de montaje de todos estos sensores la hacemos con colaboración de Red Salud Mental, donde el personal de la cadena de montaje es gente con problemas de enfermedad mental, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le damos unos trabajos de calidad, le damos un entorno estable para su trabajo y para poder tener una carrera profesional en este campo. Y luego, todo este proceso de fabricación lo estamos haciendo en Mallorca, por lo tanto estamos reindustrializando otra vez la isla con componentes electrónicos para poder medir diferentes verticales. Esto es una visualización de cómo se ven los datos. Aquí vemos las diferentes fracciones y, por ejemplo, vemos dentro de una franja temporal seleccionada que de orgánico se han generado 3.777 kilos de orgánico, se han realizado 45 descargas, ¿de acuerdo? Las descargas de cuando se vacía un contenedor y te dice que por descarga hay pues, 800 kilos de media de orgánico, ¿no? Y aquí pues vemos la franja temporal donde se puede monitorizar y tracear todo el proceso de descarga y generación de residuos del hotel organizado por las diferentes fracciones de residuos. Aquí vemos otra visualización, en este caso
con geoposición de los contenedores en un entorno urbano, en un entorno hotelero. Como no tengo demasiado tiempo, quería explicaros un proyecto de economía circular donde estamos fabricando todos los sensores de electrónicos, en este caso de web, que estamos llevando a cabo. A finales del año pasado adquirimos 5.000 metros cuadrados en el centro de Inca, donde anteriormente había sido, en mitad del siglo XX, una fábrica de calzado, donde trabajaban más de 700 personas, y la estamos reconvirtiendo en un distrito de innovación circular, ¿de acuerdo? Se llama Distrito de Innovación Circular Can Beltrán, donde estamos creando las cadenas de producción de todos estos, sensores, junto con Salud Mental, para poder incorporar también toda la parte social al proyecto, donde vamos a desarrollar todo lo que es el reciclaje de componentes de plástico para poderle darle otro valor y sacar al mercado productos con plástico reciclado, que se genere en Mallorca. De esta manera no tenemos que ir importando material del exterior. Vamos a crear un laboratorio para poder desarrollar proyectos de economía circular en diferentes ámbitos, especialmente en agua y en residuos, donde estamos trabajando fuertemente. Y luego vamos a crear también una oficina de proyectos de economía circular, donde vamos a padrinar proyectos de economía circular que se desarrollen en la isla, para poderles acompañar en el proceso de maduración, industrialización, etcétera, de su proyecto, ¿no? Entre otros campos, ¿de acuerdo? Pero bueno, como no tenía demasiado tiempo, quería resumiros estos puntos. Nada, simplemente explicaros el caso de Waze. Luego en el café supongo que si hay dudas o algo podemos charlar más tranquilamente, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es un privilegio el poder efectuar ahora esta presentación. Lo que pasa es que con las ponencias que ha habido antes, la verdad es que uno se siente así, ¿no? Entonces, vamos a, por mi parte, enfocar un poco lo que vamos a estar compartiendo. Va a ser una presentación en equipo. Más que nada, la idea es proyectar cuál ha sido el recorrido dentro de nuestra compañía en la parte hotelera y presentar proyectos que han ido surgiendo, la motivación detrás, el porqué, el cómo, e incluso si hace falta el cómo no ha funcionado o qué es lo que ha fallado, ¿no? Y seguro, como muy bien acaba de decir Tomeu, tiempo habrá después para ir comentando y por supuesto toda la disponibilidad para explicar. Ante presentaciones técnicas tan buenas de este nivel, y bajando un poco a nuestro ámbito, queríamos presentar un poco la estrategia ambiental que hemos seguido, ¿no? Cuál ha sido nuestro tránsito circular y un poco la idea que surge o el paraguas bajo el que se mueve. Teníamos la propiedad, tiene unos campos de golf, además de los hoteles, y un programa, ya un concepto, Green Evolution, y en base a este concepto, a esta idea de vamos a evolucionar con el principio básico de la sostenibilidad detrás, ¿qué podemos hacer con todo esto? Se busca de qué manera podemos transformar esa economía lineal, esa gestión hotelera basada en insumos, procesos, residuos y bueno, que vengan otros y se encarguen de ello, en cómo podemos aplicar una gestión circular de tal manera que vayamos a un mayor aprovechamiento, vayamos a una gestión en la que el residuo pase a ser igual a recurso, ¿no? Y ahí lo que se hace básicamente es, en este punto, bueno, vamos a generar no solo la estrategia, sino una cierta estructura. Consideramos que era significativo esto porque estructuras puede haber tantas como se quieran y las empresas pueden decir, bueno, sostenibilidad igual a servicios técnicos, están por aquí, pues venga,
servicios técnicos igual a sostenibilidad. Bien, es válido. En nuestro caso, ¿qué es lo que se estableció? Se buscaron dos vertientes. Por un lado, involucrar a los equipos, se organizaron comités en cada uno de los hoteles operativos, en donde mensualmente se están analizando KPIs generados en parte por esos sistemas de sensorización que ha estado comentando Tomeu, después por otras fuentes, pero en donde conseguíamos que todos los jefes de departamento de cada uno de los hoteles eran plenamente conscientes de, vale, tú estás operando con unos objetivos económicos, con unos resultados en mente, pero también tiene que haber una vertiente sostenible, un criterio sostenible en tu operativa. Por lo cual, en esas reuniones conseguíamos que el personal, los departamentos, la operativa hotelera estuvieran ahí, fueran conscientes de que debemos de hacerlo de tal manera que sea sostenible. Y a partir de ese punto se genera esa correa de transmisión. Y después surgió de manera un tanto orgánica una estructura en donde, por un lado, bueno, había la dirección de compras, que obviamente es la boca de los hoteles por donde están entrando los insumos, fue la que asumió dentro de sus tareas la ejecución de proyectos de CAPEX, de implantación de acciones circulares dentro de los hoteles y de la parte de proyectos. Y después la dirección de seguridad, que también era de cierta manera auditoría interna, pues oye, más en un entorno, como todos sabemos, que legalmente parece que alguien ha apretado el botón del pánico y nos estamos encontrando con normativa continuada que afecta al funcionamiento para buscar la sostenibilidad, la circularidad, pues era la que iba a estar garantizando que esa normativa la estábamos implantando adecuadamente. Con lo cual, esta no bicefalia, sino trabajo en equipo, hombro con hombro, nos permitía tener una mayor cobertura del área de sostenibilidad en ese planteamiento, en esa estructura. Y bueno, necesitábamos incorporar talento, una visión más fresca y bueno, también aparece la figura de una executive de sostenibilidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque además esta presentación, a partir de este punto, vamos a irla efectuando por parte del equipo, ¿no? Cada uno va a estar comentando algunas de las áreas de actuación. Pero creemos que, y me gustaría lanzar este mensaje, cada empresa se conoce mejor que nadie, sabe cuáles son sus capacidades o los enfoques que quiere tener. Esta estructura para nosotros es la que en su momento se estableció con un reporte directo a dirección general, a propiedad por supuesto, y a partir de ahí es una herramienta definitivamente crítica cómo quiero estructurar la sostenibilidad dentro de mi compañía. Una mala estructura va a impedir el que se pueda desarrollar el proceso de migración hacia una perspectiva sostenible de migración. A partir de aquí, Gaspar va a tomar. Gracias. Bueno, buenos días. Como ha comentado Francisco, bueno, el punto en común que tenemos los miembros de este equipo y que queremos hacer partícipes al resto de los equipos de los hoteles es nuestra pasión, ¿no? Independientemente de nuestra experiencia profesional en uno o en otro ámbito, sí que realmente pues creemos un poco en el proceso, creemos en el desarrollo sostenible de la circularidad y en un turismo más sostenible. Ahora que nos dice que la verdad es que es una industria muy poquito sostenible, pero al fin y al cabo es nuestra industria, por lo tanto tenemos que trabajar para llevar a cabo estrategias de buen puerto. Bueno, nosotros somos los encargados un poco de llevar a cabo o de establecer las líneas maestras de lo que ha comentado Rafael y lo que nuestros compañeros de Wireless DNA quieren probar con nosotros. Por lo tanto, somos ahí un poco de conejillos de India y estamos trabajando en ello. Estos son nuestros 4 ejes principales en los que se apoya nuestra estrategia medioambiental. Como pueden ver, está basada en la gestión del agua. Creemos que es importante hacer un análisis de nuestra huella hídrica para asegurar cuál es el impacto en la gestión de los recursos hídricos que tenemos como recurso escaso. La implementación de sistemas técnicos más eficientes y sostenibles para minimizar el uso de combustibles fósiles.
y los gases de efecto invernadero con el fin de reducir nuestra huella de carbono, realizar una gestión de residuos acorde con una filosofía circular, honesta y transparente, en donde la regla de las 3 R's, reciclar, reducir, reciclar y reutilizar, dé paso a una gestión más tecnificada y ordenada, sistemática, que nos permita establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y dentro de un marco temporal, ¿verdad? Los objetivos SMART que ahora se llevan tan a cabo. Y por último, pues poner el punto de mira en las energías renovables como único recurso para lograr una descarbonización efectiva de nuestros hoteles e implantar en la medida de lo posible modelos energéticos 100% sostenibles. Vamos a empezar con el bloque de huella hídrica o de agua. Y para hablar de huella hídrica en hoteles, resorts de 5 estrellas, donde el agua, tenemos un amplio catálogo de instalaciones con el agua como elemento central, y además, como han podido ver mientras esperábamos el inicio de la presentación, con grandes superficies de jardines, es inevitable pues, plantearse el ir más allá que los consabidos reductores de caudal en los puntos terminales de grifos y duchas, ¿no? La concienciación del personal, porque desgraciadamente poco podemos influir en la concienciación del cliente en el uso del agua como huella, como recurso escaso, ¿verdad? Por lo tanto, teníamos que ir dar un paso más allá en esta estrategia y basarnos un poco en la innovación y la innovación tecnológica y la digitalización, y por eso pues vamos de la mano con nuestro partner en este tema, que es Wilder DNA. Cuando nos preguntan, cuando trasladamos o hacemos formaciones de concienciación con el personal, pues cuando nos preguntan en qué parte o proceso operativo consumimos más agua, pues a veces es difícil, ¿no? Dentro del hotel establecer un punto concreto. No sabemos, tenemos, bueno, como hemos comentado, piscinas, zona de spa, zona de saunas, el riego. Al final, nuestra experiencia en ese aspecto es que el mayor consumo de agua lo tenemos en las fugas incontroladas, o los procesos de manipulación inadecuada de la gestión de tuberías, desagües, limpiezas y demás. Ahí es donde tenemos el gran problema. Por lo tanto, era crucial para nuestra operativa intentar detectar. A veces las fugas no son visibles, por lo tanto, te das cuenta cuando tienes una gotera, pero cuando eso sucede en una zona de jardín, una jardinada, pues puedes pasarte mucho tiempo hasta que detectas esa fuga, porque es verdad que diariamente pues, hay lecturas de contadores manuales, ¿no? Tenemos la red hídrica pues, dividida en diferentes puntos y hay contadores, pero al final son contadores pues, que hay que hacer una lectura manual, en donde pues, quizás a veces también traslado un número de sitio, ¿no? O una vez que tengo esa lectura, ¿qué hago? Tengo que pasarlo a un documento Excel para analizarla después y ver un poco los patrones de lectura. Es un proceso bastante primitivo, arcaico y nada fiable. Por lo tanto, cuando se nos produce una fuga que no controlamos, ¿cuándo nos damos cuenta? Con la factura del agua, básicamente. Entonces, ya no es un mero hecho económico, sino que además pues, lo que más nos duele es el haber perdido pues, todos esos metros cúbicos de agua que podría haber sido utilizada de una manera más racional, ¿no? Nuestro proyecto de sensorización, entonces, como pueden ver y como hemos comentado un poco antes también, pasa por establecer, y los que nos dedicamos a los análisis de riesgos y temas de seguridad, pues lo tenemos un poco bastante centrados en este aspecto. Se trata de establecer puntos de control críticos, hacer un análisis de riesgos, analizar cuál es nuestra red, cuáles son los puntos más débiles que tenemos y establecer pues, puntos de control crítico en las áreas de mayor consumo, ¿no?
con ese tipo de contadores que están sensorizados, que nos emiten la lectura automática, que no necesitamos la presencia de un operador. Y además podemos generar estándares o estandarizar patrones de consumo en cada uno de esos puntos críticos y programar, que es lo más importante, alertas proactivas cuando se suceden ese tipo de desviaciones. Por lo tanto, para nosotros, ese es un proyecto que tenemos en marcha con el equipo de Wireless. En breve lo vamos a tener ya operativo. Esto es una foto de una parte de nuestra instalación. Otra área donde el consumo de agua tiene gran relevancia, sin duda, es la que tiene que ver con los procesos de riego y mantenimiento de jardines. Disponemos de alrededor de 12.500 metros cuadrados de jardines, por lo que necesitan una gran cantidad de agua para poder ser mantenidos y estar en las condiciones de disfrute que nuestros clientes y visitantes se merecen. La media de nuestro consumo en los últimos años equivale al 38% del consumo total del agua que consumimos en el hotel. Y hasta que podemos tener el agua regenerada, es agua, pues, agua potable, agua de consumo humano. Por lo tanto, visto esa cantidad de agua que estamos consumiendo y la necesidad que tenemos de intentar reducirla, era necesario replantearse el diseño paisajístico de este área crítica para el consumo de agua. Y eso es lo que hemos hecho aprovechando esta reforma que hemos tenido este pasado invierno con la construcción del restaurante Terra y el nuevo edificio Mar. ¿Qué hemos hecho en relación al riego? Bueno, pues en cuanto a las zonas de césped, que son las zonas que más agua precisan, se han sustituido los dispositivos de aspersión de gran alcance con presiones de trabajo muy elevadas por difusores de menor alcance con menor presión de trabajo, pasando de un consumo por aspersor de 840 litros hora a 340 litros hora. También es verdad que hemos sustituido el tipo de césped a un césped, pues, que tenga una necesidad de riego hídrica mucho más baja, por lo tanto eso también nos permite descender el caudal y las frecuencias de riego. Hemos ampliado las zonas de parterres de arbustivas y las zonas de huertos de jardín. Se ha sustituido el riego manual, cuyo consumo de agua en la mayoría de los casos era caprichoso e incuantificable, ¿no? Abrimos una manguera y no sabemos cuánto tiempo tenemos que estar ni los litros que salen, por un riego más tecnificado y mucho más riguroso y eficiente. El riego del goteo ahora mismo cubre un área de jardín de 1.500 metros cuadrados, por lo tanto hemos hecho una ampliación y lo vamos a ver después, si les apetece, durante el tour, cuál es nuestra red de riego por goteo. Los ahorros directos calculados en las respectivas áreas por el cambio de los difusores de aspersión por difusores más eficientes y el riego por goteo nos certifican los ingenieros que han decidido el estudio, pues un ahorro actualmente de un casi 40% respecto a lo que necesitábamos en años pretéritos o anteriores. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente en varias ocasiones, ha ido y venido, nuestro proyecto estrella es conseguir poder regar con agua regenerada de la red de cantidades muy importantes. Nosotros desde el año pasado ya tenemos nuestras instalaciones adaptadas para que ese proceso se lleve a cabo y estamos a la espera que en breve el Ayuntamiento, cuando finalice todos sus trámites administrativos, por fin pueda darle curso a poner en circulación este tipo de sistema. Nuestro CEO, el señor Vila, ha comentado que es verdad que este hotel quizá es pionero de los primeros y además el único de nuestros 3 hoteles que ya desde su origen, desde su construcción, desde el diseño, pensó en la reutilización del agua, en darle una segunda vida más allá del sumidero. Y es verdad que tenemos una instalación interna propia de aguas grises que recoge todas las aguas de los lavabos, platos de ducha, bañeras, jacuzzis, tenemos de todo en las habitaciones.
de los clientes y por medios de sistemas internos, pues por decantación, filtrado de arenas y un posterior tratamiento de osmosis, vuelven otra vez al círculo del agua, rellenando también las cisternas de los UVCs de las habitaciones de los clientes. Por lo tanto, cuanto más ocupación tenemos, más agua regenerada generamos, realimentamos cisternas con ese agua y el excedente que tenemos pues lo reenviamos, como pueden ver, al aljibe de riego. Por lo tanto, tenemos ahí un ahorro importante. De media, en el 22, nuestro proceso de regeneración de agua nos permitió poner en circulación el 20% del agua inicialmente consumida. Por lo tanto, en ese aspecto también estamos muy satisfechos. Bueno, hablar de la huella de carbono y circularidad, pues aunque son procesos distintos, sí que es verdad que se complementan, ¿no? Y dentro de nuestro proceso pues tiene que estar muy presente. La huella de carbono y la circularidad están muy vinculados al denostado y temido alcance 3, ¿verdad? Eso donde nadie todavía queremos meternos porque nos va a desvirtuar todos los cálculos que tenemos hasta ahora. Pero bueno, en algún momento tendremos que afrontarlo. Nosotros estamos trabajando ya en esa opción. Inicialmente nosotros nos hemos dedicado a los alcances que controlamos de forma directa y trabajando en ellos para intentar mejorarlos. Organismos oficiales dicen que el 10% de las emisiones de CO2 mundiales las realiza la industria turística y dentro de ese 10%, el 75% de la huella de carbono lo genera el transporte. Los vuelos sobre todo la mitad, pero el resto pues la movilidad que utiliza el turista, el viajero, para ir de un punto a otro desde que inicia sus vacaciones. Nosotros solamente podemos trabajar en ese 25% adicional y es donde nos estamos enfocando, básicamente, y lo que podemos, como he dicho, controlar. Nuestra dependencia, nuestro objetivo sobre todo es reducir la dependencia y el uso de combustibles fósiles e incrementar el uso de las energías renovables para toda nuestra operativa. Si hablamos de energías renovables, nuestras emisiones de CO2 relacionadas con el consumo energético de los últimos años, en nuestro caso, ha sido cero. No hemos tenido ningún impacto, dado que la energía que nos suministra nuestra empresa suministradora nos la certifica o nos da garantía de origen de energía renovable, en este caso eólica. Por lo tanto, aquí en este caso tenemos la ventaja o la suerte de poder decir que evidentemente pues, en nuestro impacto eléctrico pues, genera cero huella de carbono. Adicionalmente, somos productores de energía solar fotovoltaica, en menor medida porque, como también ha comentado nuestro CEO, ya no podemos instalar más placas ni solares para calentar agua caliente, ni fotovoltaicas para generar electricidad, porque no tenemos espacio. Pero sí que es verdad que en nuestro favor y en nuestro relato podemos decir que la energía que producimos verde actualmente es suficiente para hacer funcionar la maquinaria de entrenamiento en los gimnasios de los hoteles que tenemos, por ejemplo, en la zona de Somila. Por lo tanto, son instalaciones deportivas totalmente sostenibles y verdes. Y ese, como he comentado, es el relato que queremos comentar y trasladar a nuestros clientes, que independientemente del tiempo que estén corriendo encima de la cinta, utilizando la bicicleta o cualquier otro mecanismo que conectado a la red eléctrica, pues realmente el impacto que ellos mismos van a generar es cero en ese aspecto. También ponemos a disposición de nuestros clientes una
plataforma de movilidad eléctrica, aprovechando esa ventaja que tenemos sobre nuestra emisión cero de la energía que tenemos. Por lo tanto, esta plataforma está compuesta, y aquí en Mandaván la hemos ampliado, además de por coches eléctricos, a través de una plataforma car sharing, coches eléctricos, bicicletas eléctricas y patinetes, por uno de los primeros yachts eléctricos que se han puesto en funcionamiento durante el año pasado, aprovechando la concesión que tenemos del Pantanal en estas instalaciones un poquito más abajo en la costa. Entonces, tenemos a disposición de todo aquel que lo quiera usar, no solamente para huéspedes hospedados, la posibilidad de volver a navegar a motor, imaginándonos que navegamos a vela, porque evidentemente es una navegación absolutamente silenciosa y sostenible. Es volver a recuperar otra vez la experiencia de navegar sin ruido. Bueno, y para ir acabando, poniendo punto final un poco a esta segunda parte de esta presentación, pues evidentemente nos sentimos muy orgullosos de poder decir que tenemos el primer hotel libre de combustibles fósiles que estamos explotando. No queremos ser pretenciosos, pero podríamos decir que quizá sea el primer hotel de la isla, o de las Baleares, o incluso de España, pero no queremos ser pretenciosos. Simplemente decirles que es el hotel que está operando solamente con energía eléctrica, no tiene gas, no tiene combustibles fósiles. Por lo tanto, como nuestra huella de carbono está basado en los gases, en el gas natural que utilizamos pues, para calentar agua y para producir alimentos, y en el hotel Sheraton esto no sucede, sino que lo generamos todo con maquinaria eléctrica y eficiente, pues estas han sido las emisiones que hemos obtenido de los alcances 1 y 2, evidentemente, de los alcances que nosotros controlamos. Esos han sido los alcances en huella de carbono que hemos tenido este año, la última vez que hemos hecho el cálculo en el Sheraton. Teniendo en cuenta que, según organismos oficiales, un hogar medio en España consume al año o emite al año 12 toneladas y medias de CO2, quiere decir que tenemos razones suficientes como para sentirnos orgullosos. Gracias. Bueno, no solo tampoco tenemos que trabajar de manera sostenible, no solo es proveernos de insumos con esta categoría, ¿no? De manera sostenible, sino también cómo llevamos a cabo los procesos dentro de nuestros hoteles. Una de nuestras gestiones de procesos son las auditorías energéticas, ya que nosotros queremos mirar de aprovechar la energía lo máximo posible y que no tengamos esas fugas energéticas, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviéramos la puerta abierta, estaríamos enfriando un poco cada día, ¿verdad? Otra de nuestras gestiones es la política de compras sostenibles. Esto lo comentaba antes Rafael. Tenemos ese checklist de si nuestro producto o servicio es sostenible, sino también que nuestro proveedor lo sea, y el proveedor de nuestro proveedor, y así sucesivamente. Porque nuestra guía, nuestro fin, es el impulso de esa preservación del medio ambiente. Mi parte es muy rapidita, como ya lo veréis, yo voy pasando diapositivas. Como última instancia, en cuanto a la gestión de procesos, tenemos un procedimiento operativo estándar de Food Waste Reduction, ¿vale? Nuestra metodología tiene 3 fases. Primero es el cálculo, luego tomamos medidas y reducimos, y ya cuando llegamos al límite, pues compensamos, ¿no? Nuestra manera de calcular, bueno, tenemos 3 medios. Tenemos la manera automática con el trabajo de nuestros compañeros de WDNA, perdón. Tenemos una parte administrativa mediante spot check, órdenes de compra, ver si el mismo producto que ha ingresado en el hotel ha sido por X número de clientes y en otra ocasión por otro. Y la parte operativa mediante escandallos. Pensamos a la hora de iniciar el proceso de desayunos, por ejemplo, y a la hora de finalizar. Como último, en gestión de residuos, hemos tenido la ponencia de nuestros
compañeros. Yo en la plataforma ya tampoco os voy a comentar más, pero sí que es verdad que lo que quería comentaros es que nuestro foco, nuestro punto clave en sí, es que en la correcta gestión de los residuos es la concienciación, la educación del personal, porque al final son ellos, nuestros compañeros, los que van a depositar estos residuos en los contenedores. Entonces, a la hora de hacer las formaciones internas, os puedo decir que prácticamente más de la mitad de la presentación es en base a los residuos y cómo podemos fraccionarlos de manera correcta, que ellos sepan, bueno, y que sepamos, que aprendamos dónde va cada uno de ellos, porque al final el único que tenemos que tener así en X grande es el sólidos urbanos, porque el resto sí que lo podemos volver a ingresar en la cadena de valor. Entonces, nuestra mentalidad en esta área es básicamente que el residuo deje de llamarse como tal y que pase a ser un recurso, que es donde entra el área de Francisco con la circularidad. Muchas gracias. Si me permiten, quisiera arrancar desde este punto. Peter Drucker decía, en el momento en que comienzas a medir, ya estás comenzando a gestionar. Es una realidad. Gracias a poder conocer cuánto están generando nuestros establecimientos, ya podemos comenzar a actuar y tomar medidas. La realidad, ¿cuál es? Llega un momento en que podemos avanzar, calculo, reduzco, pero todos somos conscientes de que a partir de ahí hay un punto, una masa crítica que se va a estar generando. A partir de ahí, la gestión circular tiene que actuar en otras maneras, ¿no? Últimamente, bueno, nosotros estamos escuchando continuamente y se ha estado comentando en presentaciones anteriores, regenerativa. Bueno, la circularidad debe ser capaz de darnos los medios para ir y poder hacer ese tránsito hacia una economía turística regenerativa, eso es evidente. Nuestra realidad o el enfoque que hemos procurado tener es que somos gestores de una estructura de negocio, carteras comerciales, hay unos procedimientos operativos que debemos de asegurarnos que tengan la máxima eficiencia y finalmente tenemos una huella económica, hay que generar una cuenta de resultados y cuanto más positiva, obviamente mejor. Pero también debe de asumirse una responsabilidad que tenemos extendida sobre la gestión de nuestra huella medioambiental. No es únicamente huella de carbono, no podemos jugarlo toda la carta de la huella de carbono, hay otras huellas, hay una huella hídrica, hay una huella de residuos, como ha estado comentando Melissa, sonora, tenemos un impacto, hay una huella social evidente de cada una de las empresas, de ocupación del suelo, de gestión o de impacto en los ecosistemas que rodean. Entonces, como empresas debemos de ampliar nuestra gestión y llegar hasta ese alcance. ¿Cuál fue? Normalmente hay puntos en la presentación en que se pone la misión, se pone la visión. Bueno, en este punto, ¿cuál fue nuestra decisión? El utilizar la gestión circular como palanca de cambio para pasar a una economía regenerativa. Capaz que no solo de reducir y de compensar, sino de regenerar esa huella medioambiental. Hay un festival de conceptos que muchas veces se están solapando. ¿Cuántas veces no escuchamos hablar kilómetro cero, local, sostenible, comercio justo? Llega un momento en que te lías, ¿no? Entonces, intentando resumirlo todo en una única fórmula, y seguramente está mal hecha, ¿no? Se podrían añadir más factores o en diferente orden, pero procuramos que nuestra decisión sea vamos a potenciar la circularidad porque somos conscientes de que así hay una serie de sumandos que van a aparecer. Vamos a ser más sostenibles. Indudablemente la circularidad va abocada a un kilómetro cero. Al estar actuando a nivel local sobre productores locales, vamos a estar generando más oportunidades de comercio justo, vamos a estar reduciendo las emisiones de CO2 y sobre todo, y algo muy importante, es que hay un efecto multiplicador que va a ser la transversalidad. ¿Por qué? Porque llega el momento en que si yo estoy estableciendo o estamos estableciendo una serie de proyectos circulares que tienen un impacto en sectores, sobre todo primario, local, vamos a estar potenciando ese sector primario local de una manera justa,
adecuada vamos a estar generando la motivación económica para que ese sector se potencie y vea unas perspectivas de futuro. ¿Cómo lo hemos hecho esto? Bueno, aquí haremos una breve mención a algunos de estos proyectos, encantado de poder comentarlo más adelante, pero veremos cómo hemos tenido impacto en sectores locales. En este caso, pues, hemos llevado a cabo proyectos de circularidad en mobiliario. Veremos después cómo hemos hecho, gracias a una colaboración con Fundación de Xalles, creo que estaba por aquí presente. Gracias a este convenio de colaboración, pues, hemos conseguido que sus talleres de inclusión laboral, utilizando materiales reciclados, puedan ir y hacernos huertos circulares en donde podemos estar teniendo una autoproducción. Obviamente no lo suficiente para abastecer los hoteles, todo llegará, pero sí que están teniendo allí la posibilidad de dar una cercanía a nuestros clientes de lo que es la circularidad, están comprendiendo lo que significan, estamos brindando la oportunidad a personas en riesgo de exclusión social o que se están reintegrando en el mercado laboral y también nos está dando a nosotros la oportunidad de ir y conocer más esas necesidades y capacidades de estas personas para poder afectar o impactar positivamente en la sociedad. Eso nos ha hecho el que también estemos incorporando dentro de cada una de las reformas que estamos haciendo. Ya tenemos el objetivo de que haya una cierta parte que esperamos que pueda ir progresando, pero de upcycling, lo que se ha estado mencionando del mobiliario. De acuerdo, con lo cual, el momento de la reforma del hotel también es la oportunidad para estar colaborando con esta u otras organizaciones. Después, proyectos de circularidad textil. Bueno, aquí tenemos una pequeña demostración, pero lo mismo. Textiles que de otra manera terminarían saliendo pues, por la chimenea de Sonreus, o vete a saber cómo, para nosotros pues, bueno, son una oportunidad de ir generar unos artículos que nuestros clientes puedan verlo, que tienen un storytelling detrás, que les podemos decir, esto es circularidad, esto es que un colchón puede ser una bolsa de playa o puede ser un neceser, y transmitirle esa idea de que no necesitamos rebajar nuestros estándares de lujo o de servicios o de expectativas o de experiencias, que al fin y al cabo como sector turístico es lo que estamos vendiendo, y que podemos compatibilizarlo con, a la vez, impactar positivamente a nivel sostenible. Circularidad alimentaria. ¿Y cómo lo hemos montado? Bueno, Firme ha sido un actor clave, gracias al proyecto desarrollado conjuntamente con otros hoteles y con otra serie de organizaciones, de la plataforma Finava. Básicamente, ¿qué es lo que sucede con esta plataforma? Pues que nos ha dado la oportunidad de poder cuantificar hasta qué punto podíamos ser circulares con nuestro residuo orgánico y de darnos información acerca de cómo podíamos estar recuperando. ¿Y de qué manera ha sido esto? Bueno, ahora lo veremos en un gráfico más adelante, pero básicamente incorporando todo el residuo orgánico de este y de los otros dos hoteles dentro de un circuito de información. Nosotros proveíamos de los datos, porque los datos por sí solos, si no actúas sobre ellos, no te sirven de nada. Nosotros proveíamos esta plataforma de esa información, de esos datos, decíamos, esto hemos generado. Firme nos podía decir, con esto residuo orgánico se ha generado este compost, pero no solamente el compost que se había generado, sino que era capaz de darnos otra información. Habéis recuperado tantas toneladas de materia orgánica, habéis recuperado tanto potasio, tanto nitrógeno, que de otra manera se tendría que haber obtenido de fertilizantes fósiles, habéis evitado esta huella de carbono, etcétera, etcétera. Y con ese compost nosotros hemos hablado con nuestros proveedores para que, a su vez, trabajando con productores locales, lo incorporan dentro de su cadena productiva. De tal manera que pasamos a tener una balanza muy interesante y así lo identificamos. Nosotros somos generadores de residuo orgánico, pero integrando ese proceso productivo dentro del insumo de nuestro hotel, de lo que nosotros consumíamos, entonces estábamos compensando esa materia orgánica. A nuestros productores, encantados de la vida, acordamos con ellos que para nosotros dejaba de existir el tomàtica de Romaget. Ahora tendríamos dos, tomàtica de Romaget normal, pero le íbamos a aportar un valor a un nuevo artículo, tomàtica de Romaget circular. Incluso se lo íbamos a valorar.
al final, a la hora de hacer nuestros cálculos, era despreciable el impacto en el coste. ¿Para ese productor? No. Es más, un elemento motivador para ir y transitar hacia un producto circular. Automáticamente, ¿qué es lo que pasó? Como que veía que era reconocido en esa producción, se incrementaba su motivación para seguir produciendo. Con todo esto nosotros a la vez estábamos compensando, pero estábamos teniendo ese impacto transversal sobre el sector primario. Bueno, podemos decir que después de todo el 2022 se han producido más de 30.000 kilos de compost y hemos llegado a consumir más de 13 toneladas de producto circular en los restaurantes de los 3 hoteles. Es más, ya para terminar de redondearlo, toda esa información que estaba yendo sobre la plataforma Finava se transformaba en una información que nos enviaba a TIRME en unos QRs en los que nosotros lo poníamos a disposición de nuestros clientes y ahí tenían el impacto. Aquí tiene usted el buffet de desayuno, tiene los productos circulares y al lado tiene un QR en donde puede ver la historia en donde el productor ha estado aportando pues desde la fecha en que lo ha sembrado, cuándo lo ha recogido, cuándo ha hecho el compost, el vídeo del día de la recogida deja de ser un tomate de Ramallet y pasa a ser un tomate de Ramallet con una historia detrás. Y nosotros volvemos a lo mismo, estamos compensando la fracción de orgánico que representa un porcentaje muy elevado de los residuos que estamos generando. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que fuimos capaces en todo este circuito de identificar algo fundamental, que habíamos encontrado un vector de compensación circular, en este caso el compost. ¿A qué nos motivó a decir? Alerta, si tenemos esto, aquí ya podemos comenzar a plantearnos qué otro tipo de proyectos circulares podríamos desarrollar que nos permitieran incrementar nuestro porcentaje de compensación. Para que tengamos la idea, pues, bueno, el orgánico generado en los 3 hoteles es este y la columna verde al lado es la que hemos sido capaces de compensar. Aquí hay que decir las cosas bien claras, vamos a ser transparentes. Mardaval no es que haya sido, que haya generado tan poco o que haya compensado tan poco, es sencillamente que su incorporación fue posterior, es decir, no fue desde principio de año que comenzamos con el proyecto y el Mardaval fue justamente el que estaba en la parte final. Pero los porcentajes, si nos paramos a ver, estaremos jugando en lo mismo. Básicamente, hemos sido capaces de compensar el año pasado más del 58% de nuestra huella de residuo orgánico. A partir de allí, bueno, nuestros objetivos, hacia dónde avanzamos, tanto en el Mardaval como en el Sheraton, este año nuestro objetivo es ser capaces de compensar el 75%. En Castillo, vamos a por el 100%. ¿Que nos quedamos en el 95%? Y quedaremos cortos, pero ya nos sirve. Poder decir que hemos compensado el 95% de una fracción, posiblemente la que tiene más peso de nuestros residuos, es interesante. ¿Qué es lo que sucede? Pues vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando la compensación de residuos mediante procesos circulares. Aquí, pues, bueno, tendríamos que tener en cuenta que estos procesos circulares o estos proyectos circulares, una vez que hemos identificado, me permito volver un segundo para atrás, no es tan fácil saltar desde ese 60% hasta el 75%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo tenemos claro. Vamos a estar incorporando, por ejemplo, ya tenemos en marcha un proyecto que nos va a permitir, el año que viene, vamos a estar sacando en colaboración con una bodega local, el primer vino circular, con una circularidad, hoteles, bodega, hoteles, certificado por la plataforma Finava, del que tenemos conocimiento, al menos a nivel europeo. ¿Qué es lo que va a suceder? Obviamente, esa fertilización de las viñas utilizando ese compost va a permitirnos incrementar nuestra compensación. Estamos terminando la instalación de unas colmenas de la subespecie de abeja mallorquina en los jardines del Castillo del Son Vida. ¿Qué es lo que sucede? Para poder brindarles soporte a su ciclo biológico, al lado se ha ajardinado, se han plantado una serie de plantas autóctonas, melíferas,
Adivinamos con qué están fertilizadas, ¿no?, esas plantas. Entonces, estamos consiguiendo defensa de la biodiversidad, especie en peligro, autoproducción, compensación circular, y toda esta narrativa podemos ir y emplearla de cara a nuestros clientes, a nuestros huéspedes, para decir qué es lo que hace tan especial el que tú vengas a nuestros establecimientos. Y en el fondo son medidas que no están rebajando en nada nuestros estándares de calidad y de servicio. Esto es lo que tiene la compensación circular. Si somos capaces de identificar los proyectos adecuados, en cada centro se pueden estar llevando a cabo. He mencionado justamente lo de la miel circular, que también va a ser algo de lo que no tenemos conocimiento que este concepto existe en ningún otro lugar, honestamente, ni nosotros ni la Asociación Balear de Apicultores, pero sería un caso muy claro. Esto mismo no lo podríamos haber hecho en los jardines del Mar de Valls, pero sí que es factible en uno de nuestros establecimientos. De la misma manera, cada establecimiento tiene la oportunidad de identificar sus potencialidades y también sus debilidades y decir, mira, este proyecto para mí puede aplicar, pero para otro puede decir, oye, pues en mi perfil, en mi estructura, tal y como está hecho el edificio o el entorno, no lo puedo llevar a cabo. Pero indudablemente el mensaje que queríamos lanzar es: la circularidad es factible, los proyectos circulares son factibles y permiten el ir y afectar favorablemente para reducir nuestra huella medioambiental. ¿Qué es lo que sería lo próximo? Pues seguir avanzando para conseguir compensar. Una vez que hemos terminado con nuestra huella de orgánico, pues ya dejamos de hacer proyectos circulares. Pues no, porque TICME también nos puede decir cuál es nuestra huella medioambiental de emisiones de CO2 de nuestro sólido urbano. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez tengamos compensado nuestro residuo orgánico? Más proyectos circulares para avanzar en la compensación de sólido urbano. Seguiremos avanzando en la eliminación de combustibles fósiles. Vamos a ir a la sensorización avanzada de los combustibles residuos. Obviamente no podemos quedarnos en medir únicamente el ingreso que tiene el hotel de agua, ni medir únicamente cuántos residuos está generando. Debemos de ir avanzando. Está claro que todo esto solamente tiene un final, que son los gemelos digitales de los hoteles, en donde puedas tener un sistema de sistemas que te esté permitiendo monitorizar tu hotel para optimizarlo al máximo. Tenemos que desarrollar una estrategia de evaluación de compras sostenibles. Continuar con el proceso de pasivación de los edificios es fundamental. Tenemos que encontrar la manera no de conseguir energía de fuentes más renovables, sino necesitar menos energía para poder hacer lo mismo. Integración de la data y la generación de sinergias sociales y otras entidades para poder también mantener esa responsabilidad social corporativa vigente y poder decir, realmente todo esto lo estamos haciendo afectando positivamente a nuestro entorno social. Y por nuestra parte, muchas gracias. Pues muchas gracias y antes que hacemos el tour, no sé si hay algunas preguntas a los ponentes. No sé si han quedado sorprendidos o dormidos. Yo tenía una pregunta. ¿El 2,8 toneladas, a qué se deben las 2,8? En relación a la huella de carbono, pues básicamente a un pequeño remanente de gas, una pequeña instalación de gas propano que teníamos, que fue retirada en los primeros meses del año, y a fugas de gases refrigerantes, ¿vale?, que son impactantes. Ese es otro de nuestros proyectos, intentar eliminar, son esos gases artificiales súper nocivos, ¿no?, muy malos. Pero desgraciadamente nuestras instalaciones funcionan con ese tipo de gases. Entonces las fugas también impactan no solamente en el agua, sino en el tema de la huella de carbono. Entonces, entre un pequeño remanente de gas y las fugas de gas refrigerantes, donde tuvimos esas paellas. ¿Lo de propano era para calentar agua? Teníamos un pequeño fogón en la cocina porque las paellas no saben igual si se hacen con eléctrico que con gas, hasta que hemos convencido a nuestros chefs de que hay que innovar. Entonces ahora son eléctricas. ¿Y los vehículos son todos eléctricos? Bueno, los vehículos de empresa no. Sí que es verdad que por los porcentajes de consumo el impacto prácticamente no era asimilable. Es decir, como vehículos de empresa tenemos una pequeña furgoneta de servicio muy concreta y poco más.
resto, pues, gracias. Bueno, yo creo, Francisco, que nos digan cómo podemos distribuirnos en los grupos. Sí, la idea es un tour de perdón, me estoy quedando ciego. La idea es un tour con 3 niveles. Habíamos pensado que quizás como que el nivel inferior que nos va a estar acompañando el jefe técnico del hotel para poder explicar mejor algunos aspectos de lo que veremos allí. Habíamos pensado en 2 grupos. No sé si podríamos gestionarlo así no se chocan y tenemos un poco más de espacio, pero no sé si lo veréis o encontráis que los grupos son muy grandes. Bueno, ustedes nos Sí, digan, no. porque saben mejor el espacio que podemos ubicar. Pues podemos hacer 2 grupos y yo creo que nos dará para 2 grupos los espacios que tendremos y así no nos encontramos. Ya la organización de cada uno iríamos... La idea es ver un poco lo que es la planta del lobby, un poco comentarles las iniciativas que hemos puesto, de lo que tenemos nuestros clientes, lo que tenemos para ellos. Luego sería bajar a esta zona de jardín para ver un poco también esos proyectos e iniciativas que tenemos. Y la última fase sería ver un poco las zonas técnicas en donde tenemos pues, la recuperación de aguas, la gestión de aguas grises y alguna máquina de eficiencia energética que nos permite reducir el consumo de gas canalizado. Pues podemos